El castillo Jouska es un castillo gótico temprano en el municipio de Blatce en la región de Liberec de la República Checa. Se encuentra a unos 47 kilómetros, 29 millas, al norte de Praga. Es uno de los castillos mejor conservados de la época. Algunas características notables del castillo incluyen una capilla predominantemente gótica, una cámara verde con pinturas góticas tardías y un salón de caballeros. Según la leyenda y el folclore considera que este castillo cubre una de las puertas de entrada al infierno, construido para evitar que los demonios lleguen al resto del mundo. El castillo de Jouska, escenario de horripilantes historias sobre las fuerzas sobrenaturales, se alza en un cerro boscoso, en medio de un paisaje solitario, sembrado de pintorescos peñascos de piedra arenisca. Una roca penetra en el edificio del castillo y llega hasta el segundo piso. Una vieja leyenda relata que a finales del siglo IX se hallaba en la cima del cerro un lugar fortificado que había edificado el príncipe Slavibor para su hijo Jousek, hermano de Santa Ludmila. De ahí el nombre del castillo, Jouska. En el interior del castillo, en la cámara verde, el visitante puede contemplar espléndidas pinturas murales de la época renacentista. Y precisamente en una de ellas está representada la princesa Santa Ludmila, mujer dotada de la capacidad de percepción extrasensorial, según nos hemos enterado en Jouska. No queda descartado que Santa Ludmila haya perfeccionado estos dotes durante sus estancias en la sede de su hermano Jousek, lugar del futuro emplazamiento del castillo de Jouska. Los historiadores no saben a ciencia cierta quién fundó el castillo gótico de Jouska. Conjeturan que pudo haber sido el noble Inek de Dubá, entre los años 1280 y 1290, en los convulsionados tiempos de la ocupación de Bohemia por las tropas de Brandenburgo. Con gran probabilidad pudo tratarse de una edificación clandestina, ya que el territorio alrededor del castillo era propiedad de la corona. Sin embargo, el jovencísimo rey Wenceslao II era por aquel entonces rehén de Otón de Brandenburgo, en el país reinaba una enorme confusión y a nadie le preocupaban los remotos y casi desiertos parajes donde Inek de Dubá edificara el castillo de Jouska. El peligro de un conflicto con los funcionarios del rey era insignificante en comparación con los beneficios que ofrecía la proximidad de una ruta comercial entre Praga y Zittau. Los mercaderes que por ella transitaban, estaban dispuestos a pagar generosamente por la protección que les brindaba la guarnición del castillo de Jouska ante los caballeros salteadores de caminos. La leyenda dice, sin embargo, otra cosa sobre los orígenes de Jouska, lugar enigmático, era considerado desde tiempos inmemoriales como la puerta al infierno. Según una vieja leyenda, en el lugar había una hendidura que daba entrada al mismísimo infierno. Cuando el castillo ya estaba construido, ofrecieron a un preso condenado a cadena perpetua que bajase por la hendidura y contase después lo que viera. Tras ello quedaría libre. El preso bajó unos metros, pero prefirió regresar porque la cadena perpetua le parecía un castigo liviano en comparación con los horrores que había visto en la grieta. Según una leyenda, Jouska fue fundado para impedir que las fuerzas tenebrosas se propagasen por el reino checo desde el lugar donde se alzaba ese castillo. Como prueba se apunta que el dispositivo de defensa del castillo no estaba orientado contra un enemigo exterior, sino para protegerse contra una fuerza misteriosa en el recinto del castillo. Para contrarrestar las fuerzas del mal, sobre el lugar de la supuesta puerta del infierno, fue edificada en Jouska una singular capilla. Cuando entramos en ella el guía enfatizó que de darse a la leyenda, estábamos encima de la tenebrosa hendidura. La capilla está consagrada a San Miguel, representado en valiosas pinturas murales de los años 30 del siglo XIV. Una de las pinturas causa extrañeza y suscita diversas conjeturas. Representa a una arquera zurda, mitad mujer mitad monstruo, que tensa el arco para disparar la flecha contra un hombre. Los historiadores opinan que el pintor medieval representó en la pintura mural la encarnación de las fuerzas malignas que actuaban en el lugar donde se alza el castillo de Jouska. Las leyendas narran que en el lugar pululaban una especie de mutantes que las crónicas llamaban no personas. Al acervo de las tenebrosas leyendas relacionadas con el castillo dio su aporte también el poeta romántico del siglo XIX Karel Hynek Mácha. El guía nos contó que el poeta pernoctó una vez en el castillo de Jouska y que confió sus extrañas visiones a un amigo suyo.
Macha escribió en su epístola que había visto en Jouska un desfile de apariciones. Se fijó en una mujer de negro que portaba una caja con imágenes móviles que mostraban escenas horrorosas de la Praga del año 2006. Los enigmas del castillo Jouska persisten. El guía nos relató que en el Salón de los Cazadores, en el primer piso, se aparece, supuestamente, cada noche Oronte, comandante sueco de la guarnición del castillo durante la Guerra de los 30 años. En esa cámara practicaba la magia negra y allí fue abatido por dos cazadores que dispararon desde fuera. Oronte fue asesinado porque no le habían entregado a tiempo una gallina negra y él no pudo terminar los experimentos que le habrían garantizado la inmortalidad. En la sala donde deja sus huellas cada noche el espíritu de Oronte, nadie se ha atrevido todavía a pasar la noche en solitario. Cuando pernoctaron en el salón dos personas, estas se habían rodeado previamente de un círculo de velas encendidas para ahuyentar a los fantasmas. La televisión checa prima grabó un documental sobre los enigmas de ese salón del castillo Jouska. Con el salón de los cazadores está relacionado todavía otro suceso. En los años 70 del siglo pasado administraba una depositaria de la biblioteca estatal en Jouska el disidente y sacerdote evangélico Svatopluk Karasek. Y este puso a disposición del grupo checo Plastic People of the Universe el Salón de los Cazadores para que realizasen en ese recinto su primera grabación secreta. Como grupo opositor al régimen, Plastic People of the Universe no podía grabar en las casas discográficas estatales. Por ceder a los músicos del Salón de los Cazadores, Svatopluk Karasek fue expulsado del país y acabó por radicarse en Suiza. A lo largo de todo el siglo XX los destinos del castillo de Jouska fueron bastante interesantes. En 1924 adquirió el castillo Jouska el senador y presidente del consorcio Skoda Pilsen, Józef Simonek. Cuando los nazis ocuparon los Sudetes en otoño de 1938, las tropas alemanas confiscaron el castillo. Los testigos afirman que Jouska albergó durante la ocupación nazi uno de los centros de procreación de niños de pura raza germánica. Durante el régimen comunista la fábrica química Spolana de Neratovice deseaba instalar en el castillo Jouska un sanatorio nocturno con sesiones de hidroterapia, pero en el castillo no había agua. Empezó a cavarse un pozo, pero no se encontró el agua deseada. Se realizó entonces una perforación y al alcanzarse la profundidad de 270 metros, brotó un manantial de agua altamente radiactiva y se registró una emanación del gas radiactivo radón. El inquieto subsuelo del castillo dio contundentes señales de su existencia y el pozo fue obstruido. En los años 90 el castillo Jouska fue restituido al ingeniero Jaromir Simonek. Y en 1999 las puertas del castillo se han abierto al público. Por primera vez en muchos siglos los visitantes pueden entrar en el castillo de Jouska en el Reino del Misterio.